Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por aceptar la entrevista de Santa Cruz Agropecuario para despejar algunas dudas. Gracias por este espacio que pretende ser un momento de información y de reflexión sobre un tema que en este momento está extremadamente candente. El Decreto Supremo 4232. Muchos están pensando de que una vez al haberse aprobado el decreto ya se va a incorporar los eventos y que vamos a poder sembrar en los próximos días, ya vamos a sembrar transgénicos. Por favor, expliquémosle a todos nuestros amigos en campo que nos están viendo. Hay que comenzar diciendo de que el Decreto Supremo 4232 no está aprobando ningún evento transgénico para su uso en ninguno de los 5 cultivos que menciona este decreto. Lo que dice el Decreto Supremo es que se pueda habilitar al Comité de Bioseguridad a analizar los eventos que personas, instituciones interesadas en introducir OGMs en estos 5 cultivos puedan pasar por la vía del Comité Nacional de Bioseguridad. Entonces, ese es un primer elemento que nos debe quedar extremadamente claro. No hay ninguna aprobación de hecho, simplemente existe el mandato al Comité Nacional de Bioseguridad que analice los riesgos que podían traer la introducción de eventos OGM en esos 5 cultivos. Y lo que manda el decreto es que se puede hacer un procedimiento abreviado, pero no que se haga un análisis de riesgos en 10 días. Ahí también hay una mala lectura del decreto, sin alejarse de ninguna manera de los marcos del Reglamento de Bioseguridad del año 1997 o del Protocolo de Cartagena, por ejemplo, ¿no? Una abreviación de plazos para que esto pueda ser más rápido, pero en cuanto a la carga de requisitos de documentación que tiene que presentar una persona natural o jurídica para tratar de introducir un evento OGM al país, tiene que pasar por todos los requisitos y evaluaciones que manda el Reglamento de Bioseguridad. ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar esa área productiva de nuestro país? El productor pequeño de soya, ¿por qué siembra soya? Porque eso le da la espalda económica para poder hacer rotación de cultivos. El 85% de los 180 millones de productores que siembran con semillas genéticamente mejoradas son pequeños. El productor sabe bien qué es lo que siembra, cómo tiene que hacerlo. Y en esto el Estado también tiene que ser responsable. Durante la anterior gestión de gobierno se sabía, era de público conocimiento, que comunidades campesinas, interculturales en el sur del país, en el Chaco del departamento de Tarija, estaban sembrando ya semilla transgénica sin ningún tipo de autorización. Se tuvieron que hacer de la vista gorda porque eran pequeños productores, afines al proceso de cambio, al gobierno, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que haya esta situación, si se quiere, hasta de doble moral, ¿no? No estamos de acuerdo con los OGMs, pero a la vez permitimos también su consumo. No recuerdo que haya habido la pataleta que hay en este momento cuando el anterior gobierno, en el año 2015, aprobó el Decreto Supremo 2452 que establece el etiquetado de alimentos que contienen o provienen de OGMs. Entonces, si causan cáncer, si son malos para la salud, ¿por qué permitimos su etiquetado para que las personas lo consuman? Es complicado escuchar a especialistas también que llevan muchos años trabajando en la parte de desarrollo agrícola que comenten libremente a la ciudadanía y le digan esto es un veneno, esto produce cáncer. De repente al malinformar a las personas o hablar con supuestos, querido doctor. Hay mucha desinformación, hay mucha aseveración, hay mucho concepto general. Este debate de análisis tiene que trasladárselo hacia los especialistas. ¿Quiénes son ellos? Los biotecnólogos, los ingenieros genéticos, los especialistas en evaluación de riesgos, en bioseguridad, los que dirijan, orienten a la población sobre la seguridad e inocuidad de los alimentos en base a organismos genéticamente mejorados. Hay juicios ganados ya contra el tema de los transgénicos, contra el tema del glifosato, porque obviamente eso van y les dicen a las comunidades. ¿Esos juicios todavía están en proceso, doctor? Aclarémoslo de nuevo, por favor. Procesos que están todavía en curso, ¿no? Que todavía no tienen
lo que llamamos los abogados una sentencia ejecutoriada y que deba cumplirse, salvo que nos muestren que sí hay una información de último momento donde ya se hable de la presencia de una sentencia ejecutoriada y que es totalmente inapelable. Ahí tendremos que analizar ese contenido para verificar todo el asunto de la validez y de los elementos que se hayan tomado en cuenta para que un juez haya emitido una sentencia de ese tipo. Entre tanto, estamos hablando de especulaciones nada más. Este Comité Nacional de Biotecnología, ¿cómo va a trabajar? Hay que decir que el Comité Nacional de Bioseguridad está conformado de acuerdo al Reglamento de Bioseguridad del año 1997 por representantes de 5 ministerios: el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que ejerce la presidencia del Comité Nacional de Bioseguridad, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería. También se ha determinado en el Reglamento de Bioseguridad que 2 miembros del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana de la CV también acrediten 2 representantes de alta calificación, los que puedan hacer la revisión documental de todo el bagaje de pruebas que vaya a presentar el solicitante que pretende introducir al país un evento OGM en agricultura. Que alguien nos decía que ya no debemos usar el cloro para la desinfección del agua en nuestro país, porque en Alemania ya no lo usan. Utilizan la desinfección del agua a través de rayos ultravioletas para el tema de los cultivos. ¿Cuál es el tema, doctor, de el por qué de repente nosotros no podemos mirar las tecnologías que utilizan en otros países como Europa en la parte de los transgénicos? Yo escuchaba que un representante de Probioma, me parece, decía de que en Europa, por ejemplo, ya no se utilizan los transgénicos y que por tanto el uso de pesticidas, herbicidas ha disminuido drásticamente. Creo que la pantalla, el panorama completo de esa aseveración hay que complementarlo. Primero que hay que decir de que España, Portugal siembran OGMs y siembran maíz transgénico. Entonces, no es verdad que en Europa no se siembran transgénicos, o gran parte de los países de Europa no los producen, pero sí los consumen, porque los importan de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, cuya superficie de siembra y cuya producción es mayormente casi al 100% de origen genéticamente modificado. Entonces, esas diferencias también habría que mostrarlas para informar de manera correcta lo que sucede en Europa, para que la gente también valore adecuadamente, opine adecuadamente y reflexione sobre la veracidad de lo que están diciendo o unos o los otros. Definitivamente nosotros estamos en constante contacto con nuestros productores y con la ciudadanía en general para poder entender mejor este proceso de desarrollo para el país. Nuevamente le agradezco mucho, Pablo, por este espacio, por este momento. Espero haber coadyuvado a resolver algunas dudas, algunas interrogantes sobre este tema que es de amplia discusión, ¿no? Estoy, por supuesto, predispuesto para que en algún otro momento podamos retomar este contacto y podamos ampliar algún elemento que se nos haya podido escapar el día de hoy.